Bueno, como yo ya me voy, sí, puedo predicar largo, ¿cierto? Cualquier queja, reclamo, sugerencia con el hermano Arnulfo. Amén. Esa es la idea. ¿Qué tal si lo leen todos a una sola voz conmigo? Lo leemos fuerte. A ver, hermanos, con alegría y con entusiasmo, digamos todos: estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Vamos a leerlo, pero cambiemos vosotros por Gaitán. Todos conmigo: estando persuadido de esto, que el que comenzó en Gaitán la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Señor maravilloso, omnipotente, sublime, francamente estamos agradecidos contigo esta mañana por el privilegio enorme que tú nos das de sentarnos a oír tu palabra, por esta salvación inescrutable, esta gracia insondable, este amor absoluto y permanente, y esta misericordia que se ha renovado para hoy y podernos mantener en pie delante de ti. Por favor, háblanos, Señor. Pero mientras tu palabra llega, sacude nuestra mente, desconfigura nuestra conciencia, sácanos de la zona de confort en la que tal vez hayamos entrado. Permítenos cambiar la cosmovisión de la vida, trastorna nuestra forma de observar el mundo actual. Enséñanos a vivir en tu voluntad, guíanos por senda de rectitud, ilumina nuestro entendimiento. Todo para gloria de tu nombre. Amén. Diga gloria a Dios. Descansen, por favor, iglesia. Alabado sea el nombre del Señor. Yo quisiera irlos llevando esta mañana por este versículo que tenemos acá, pero permítanme hacer un poco de preámbulo. Ayer hablábamos que la carta del apóstol Pablo a los Efesios tiene como finalidad exponer la doctrina de la eclesiología, es decir, la doctrina de la iglesia. Pero cuando Pablo escribe a los filipenses, Pablo se encuentra con una iglesia madura, una iglesia especial, una iglesia tierna, amorosa. Entonces Pablo cambia un poco el tono de su lenguaje. No es tan fuerte, no es tan amonestativo, se torna más exhortativo, es decir, de ánimo. Pablo está con sentimientos de alegría, emocionado por ver el crecimiento rápido de esta iglesia, y entonces él les va a exponer en esta carta, en este tratado teológico, la doctrina del gozo. Pablo va a hablarnos aquí profundamente acerca de lo que es el gozo en el Señor, el producto de ese gozo, cuáles deben ser los resultados en la vida del creyente, cuál es el efecto primordial del gozo en el creyente maduro y por qué nosotros deberíamos ejercitar esta enseñanza. En esta carta encontraremos versículos como: estad siempre gozosos, o por ejemplo, regocijaos en el Señor siempre, y lo hace reiterativo. Otra vez digo, regocijaos. Vuestro gozo sea conocido. En otra parte dice, yo considero que es uno de los versículos más difíciles de obedecer, cuando Pablo dice por allá en el capítulo 4: por nada estéis afanosos. Usted se imagina a Pablo diciéndonos: no se estrese por nada, no se angustie por nada. Y sobre todo hoy, cuando tenemos la sociedad más estresada de toda la historia, más agobiada, más molesta. Y entonces le dice Pablo: relájese, esté tranquilo siempre. Imagínense un cristiano, y para completar dice el versículo: si no sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios con toda oración y súplica, y dice, y con acción de gracias. Yo quisiera ver a un cristiano, por ejemplo, con un dolor de cabeza a las 2 de la madrugada, diciéndole al Señor: Señor, estoy feliz, de verdad estoy tranquilo, ¿sabes qué? No lo quites, te agradezco en el alma por este dolor que me acabas de poner. ¿Cierto que eso es muy difícil de vivir? Usted se imagina, llega la suegra de visita
6 meses y no se va. Señor, qué bendición tener a mi suegra conmigo. Hermano, no van a decir amén, porque si tiene la esposa cerca, evítense causales de divorcio. Pablo dice en esta carta, escúchame hermano, la madurez a la que llegó Pablo, y no hemos entrado al versículo todavía, y vamos a entender por qué Pablo hablaba así. Pablo dice en esta carta: ¿sabe qué, hermanos? Yo no hago caso de nada. Si me dan mucho, estoy bien, y si me quitan, sigo bien. No tengo problema en la abundancia ni en la escasez. Y ojo lo que dice Pablo: en todo y por todo estoy enseñado. Quiere decir que no lo sabía, pero la experiencia, el sufrimiento, la penuria, el dolor formaron el carácter de Pablo para decir: todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Sea bien o sea mal, de Él depende mi vida. En Él soy, en Él vivo y en Él me muevo. Yo quiero que usted me vaya entendiendo esto. Ahora, lo que hace más asombroso este contenido y cada uno de estos versículos es el contexto histórico en el que se encontraba Pablo. Porque Pablo, para escribir esta carta, estaba preso. Recuerden que él quedó preso por allá entre el año 58, 62 después de Cristo, y aprovecha para escribir 4 cartas, ¿verdad? Efesios, Filipenses, Colosenses y una carta personal que envía con Onésimo a Filemón. Entonces, ¿cómo puede alguien estando preso, tal vez con sentencia de muerte, como él le va a contar a Timoteo después, escribir una carta como esta? ¿Cómo puede un hombre en una de las peores circunstancias de la vida hablar de esta manera? Y entonces uno rápidamente podría concluir que Pablo le gustaba pasar trabajo, le gustaba sufrir, le gustaba padecer, o que simplemente se había resignado. Pero más allá de eso, este versículo que leímos y que yo espero desarrollar con la ayuda del Espíritu Santo y su paciencia, ¿sí? No tienen mucha, veo. Pues vamos a ejercitarla. Amén. Pablo nos da aquí el argumento, la tesis de la epístola, el principio fundamental: por qué un cristiano en todo momento debe vivir gozoso. Hermanos, no sé en qué momento a nosotros se nos metió el vicio, no sé, el resabio de querer evitar el dolor y el sufrimiento, o de suponer que sufrir no hace parte de la voluntad de Dios, o de creer que el cristiano que tiene alguna mala noticia o que le va mal en algo es porque cayó en pecado, cuando Dios en su palabra nos dice una y otra vez que Él propicia el sufrimiento para nuestro crecimiento espiritual. ¿Alguien está de acuerdo conmigo? Bendito el día que Dios nos permitió sufrir para ver su mano poderosa actuando en nosotros. Yo le recuerdo a esta iglesia someramente que el sufrimiento nos desconecta de la dependencia que tenemos de nosotros mismos, de la autosuficiencia en la que queremos vivir la vida, de la independencia que hemos tomado a veces de Dios cuando todo anda bien, del olvido que hemos tomado de esos momentos espirituales que vivimos en Él. El sufrimiento doblega nuestro orgullo, somete nuestro ego, baja nuestra cabeza altiva, esa presuntuosa, esa cabeza que se erige con vanidad por encima de los demás. El sufrimiento nos lleva a recordar que lo que somos y lo que tenemos es por la pura gracia, misericordia y amor benevolente de Dios para con nosotros. Amén. No nos gusta sufrir, pero nos es necesario sufrir. Amén. Entonces, Pablo en 3 frases, estando persuadido de esto: número 1, el que comenzó la buena obra; número 2, y la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Pablo en estas 3 frases nos regala el sentido de la vida cristiana de principio a fin. Y yo quiero que me acompañen a verlas. Estando persuadido de esto. Amén. Me gustaría que me pusieran por favor el versículo allí en la pantalla. Muy bien. Esa palabra estando es un gerundio que
que si ustedes leen la Biblia, sobre todo en el Nuevo Testamento, podrán observar que el gerundio, bueno, realmente en el griego es un participio, pero cuando se translitera al español se convierte en un gerundio. Es la misma funcionalidad. El gerundio es el verbo que ocupa los tres tiempos, pasado, presente y futuro, y que nos explica una acción continua, ¿sí? Nos argumenta que eso es una acción continua, una acción permanente. El Evangelio de Cristo, decía el hermano Fernando López, está en gerundio, y tiene razón. Todos los términos que nosotros encontramos en la palabra de Dios tienen una caracterización de permanencia. Noten ustedes, por ejemplo, hablando de la salvación, la Biblia dice: porque el que perseverare hasta el fin, este será salvo. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto. La Biblia dice que hay ninguna condenación para quienes, no para los que pasan por Cristo o visitan a Cristo, sino que permanecen en él. A todos nos fascina el Salmo 91 y no es para menos. Está cargado, pletórico de promesas para nuestra vida. Toda la cantidad: seguridad para el alma, seguridad para la salud, seguridad para la economía, seguridad para la estabilidad emocional. Todo eso está en el Salmo 91. Pero ¿con qué condicionante comienza el Salmo? El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y tanto habitar como morar son verbos que determinan permanencia. ¿Están conmigo, iglesia? Hay que permanecer en él. El apóstol Pablo a Tito le dice: aguardando la esperanza bienaventurada. Y eso habla de permanecer. Usted no se va a salvar por lo que sepa de la Biblia, y lo invito a que sepa mucho de ella. Usted no se va a salvar porque cante muy bonito. Usted no se va a salvar porque sea el mejor líder en la iglesia, y lo invito a que se involucre en el ministerio de la iglesia. Pero usted se va a salvar es porque usted permanece anclado, asegurado en Jesucristo como la roca eterna e inamovible de gloria. ¿Estamos de acuerdo, verdad? La permanencia es fundamental. Miren, hermanos, cuando yo tengo que predicar delante de ancianos como los pastores que están aquí, no se trata de medir qué tanta teología sé yo frente a ellos. Eso sería una necedad. No se trata de pararme aquí para decir: ahora sí voy con mi vocabulario, con mi lenguaje, con mi léxico para enseñarles a hablar, y que Dios nos perdone si hacemos algo de esa manera. Eso sería una necedad absoluta. Se trata de entender que yo estoy parado frente a un hombre que me lleva años en perseverancia, que pasó por este camino 3 veces más que yo y que se sostuvo. Eso me lleva a mí a entender que ese anciano me merece todo el respeto. ¿Me están entendiendo lo que les quiero decir? Así que, jovencito, cuando pase por el lado de un anciano, por favor, deténgase y salude con respeto y reverencia, porque lo merece. Por supuesto, más allá de cómo hable, de cómo predique, si lo hace bien o no. Hermano, aquí esta iglesia empezó con gente que no tenía teología, que no tenía estudio, que no tenía preparación, que no sabía a veces hablar bien el español, que soltaron un canasto de café para tomar un púlpito, pero con todo y eso la iglesia creció, se desarrolló, hubo milagros, hubo poder de Dios. Mire lo que hay ahora. Denle un aplauso al Señor, por favor, en este. Porque entendieron el secreto de la permanencia en Dios. ¿Están conmigo? Así que tengamos cuidado con eso. Entonces Pablo dice: estando. Pablo está exhortando a la iglesia en Filipos contra la intermitencia espiritual, contra esa actitud voluble que suele apoderarse de nosotros, que un día estamos muy contentos, determinados a hacerlo, y otro día ya no queremos. Mire, hermano, hoy en día hay cristianos en la iglesia que si usted no les agradece que hicieron el aseo, no lo vuelven a hacer, porque nadie se los tomó en cuenta. Si usted no les escucha la opinión que dieron y no le da valor a eso, no vuelven a trabajar, porque aquí no los valoran. Hermanos, se van de la iglesia porque no los saludó el pastor. Estamos en una generación de cristal. Entonces Pablo dice: no, necesitamos una iglesia que llueve, truene, relampaguee, venga lo que venga, pase lo que pase. ¿Se acuerdan el que edificó la casa sobre la roca?
No es que uno vio un terreno de arena y lo puso ahí y el otro fue y buscó una roca y la puso allá. Lucas añade unos elementos fundamentales, porque dice que el de la roca llegó al mismo terreno de tierra del otro, con la diferencia de que cavó, ahondó y buscó la roca en lo profundo, y ahí fue donde puso la base. Él se esforzó más allá de lo que el otro pudo ver. No tengas un terreno en una arena movediza, que cualquier cosa en la iglesia o en la vida te mueva. Que si te dio una gripe ya no quieres volver a Dios porque no te quiso sanar. Que si te vino un problema entonces ya empiezas a dudar del lugar donde estás, o que cualquier doctrina te mueve. Necesitamos gente que permanezca anclada, fundada, firme, segura. Yo creo que alguien me está entendiendo, ¿verdad? Ahora dice persuadido. La palabra persuadido, ¿sabe qué significa? Plenamente convencido, absolutamente seguro. Pero por supuesto, para yo estar convencido de algo tengo que conocerlo. Así que es una invitación a conocer el Evangelio, a conocer a Cristo, a saber qué me dice Él a mí. Amén. A profundizar en la palabra. En Colosenses capítulo 3 versículo 16, noten ustedes la exhortación del Espíritu Santo por medio del apóstol a la iglesia. La palabra de Cristo more. Y de nuevo morar, ¿qué es? Permanencia, ¿verdad? Mantenerse ahí. More. ¿Y more cómo? Hermanos, en abundancia. ¿A dónde? En vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría. Así que, hermanos, necesitamos una iglesia que conozca la palabra. Yo voy a hacer un paréntesis aquí, voy a decir algo que siento decirlo. No estaba dentro del sermón, pero siento decirlo. Yo tengo que saber qué ídolos tengo en mi corazón para mortificarlos y dejarlos sin vida dentro de él. Porque o matas el ídolo o el ídolo te mata a ti. ¿Y cómo determinar qué ídolos hay en mí? Hay una manera sencilla. Cristo nos dio una clave enorme, porque donde esté vuestro tesoro, allí estará ¿qué? Y esa palabra corazón es una forma metafórica para referirse a la mente. Otra manera de decirnos la Biblia, porque en lo que tú más pienses o de lo que tú más sepas, ese es tu tesoro, porque allí tienes tu mente, tienes tu corazón. Entonces, hermano, yo no voy a decir, por favor entiéndame, no voy a decir que lo que voy a mencionar a continuación sea pecado. Pero el problema está en cuando equiparamos la estadística entre una cosa y otra. Usted puede saber de fútbol, usted puede saber de moda, usted puede saber de cultura general, usted puede saber de política, de economía o de sucesos actuales. El problema está en cuando usted sabe más de eso que de Biblia. Cuando usted sabe más de eso que del Cristo de la palabra. Usted no puede mantener a toda hora hablando de otra cosa que no sea Dios. Hermano, toque los temas que quiera, pero por encima de todo no se le olvide que usted fue comprado a precio de sangre por el Rey de Reyes y Señor de Señores. Hable de Cristo, presente a Cristo, conozca a Cristo, ame a Cristo, siga a Cristo. ¿Me están entendiendo? Por eso el mandamiento principal del cual depende toda la ley, ¿cuál es? Amarás al Señor tu Dios. Y mire que incluye todos los elementos del ser humano, con toda tu mente. Y eso incluye pensamientos, procesos mentales, intenciones del corazón, razonamiento lógico, con todo tu corazón. Y eso incluye la parte emocional, los sentimientos, las actitudes que salen del alma, la manera de demostrar el entusiasmo, con toda tu mente, con todo tu corazón, con toda tu alma. Y eso incluye la capacidad de asombro, eso incluye la creatividad que yo pueda tener frente a ese Dios que me está mostrando la palabra, y con todas tus fuerzas. Eso incluye la determinación, la entrega, la pasión, el desgaste que yo debo tener para con Él. ¿Están conmigo, iglesia? Ahora bien, Pablo entonces nos está diciendo: manténgase seguro de esa verdad,
profundice en esa verdad, conozca esa verdad, deleítese en esa verdad, navegue en esa verdad. ¿Y cuál es esa verdad? ¿De qué es que quiere Pablo, el Espíritu Santo a través de él, que yo mantenga seguro? ¿Qué es lo que quiere Pablo? De nuevo Filipenses 1:6. ¿Qué es lo que quiere Pablo? Que yo mantenga absolutamente claro que el que comenzó la buena obra no me va a dejar a mitad de camino. Si Cristo me llamó, hermano, entienda esto en el nombre de Jesús. Si Cristo lo llamó a usted cuando era un perdido, cuando estaba en el mundo del mal, cuando no había nada que hacer por usted, cuando era un hueso seco en gran manera, cuando estaba muerto en delitos y pecados, cuando nadie quería tener nada que ver con usted y lo puso aquí, ¿tú crees que Él te va a dejar ahora que te tiene asegurado? El que nos sacó de allá nos llevará al reino de los cielos, pase lo que pase. Apláudalo esta mañana en el nombre de Jesús. Y hablemos de la siguiente frase: el comienzo de la buena obra. Déjemelo hablar en sentido general para luego ir a hablar de ella en sentido particular. El comienzo general de la buena obra no tiene otra explicación que no sea a partir del misterio de la piedad. ¿Cuál es el misterio de la piedad? Eso, amén. La manifestación en carne de Dios, amén. Eso es lo bueno de hablar con una iglesia que tiene maestros, que saben por dónde vamos. El misterio de la piedad, por donde usted lo mire, es inexplicable. Y no solo inexplicable, es inescrutable. Eso es una palabra que significa que no podemos ahondar en él y sacar todas las piezas para armarlas perfectamente. No se puede. Hermano, es un mar profundo de conocimiento. Y entre más bajemos, más nos vamos a dar cuenta que el fondo sigue estando muy abajo. Así que no lo vamos a tocar nunca. Y gracias a Dios, sin ni siquiera llegar a la mitad nos creemos los mejores. ¿Qué tal llegando allá? Menos mal Dios dejó eso así para que la gloria y el poder sea de Él y no de nosotros. Pero vean, hermano, ¿qué es lo que básicamente enseña el misterio de la piedad? ¿Verdad? ¿Dónde empieza todo? Tan pronto Dios creó a Adán y Eva, ellos estaban contentos, estaban buenecitos, eran creados a imagen y semejanza de Dios. Pero hermano, prontito se echaron a perder. Y noten el engaño de Satanás: si ustedes comen de aquí, serán como Dios. Y ellos se creyeron eso, cuando en realidad ya eran como Dios, porque la Biblia nos había dicho en unos versículos anteriores que los había creado como. Entonces ya eran como Dios, ¿verdad? Ya lo eran. Lo que pasa es que el hombre siempre quiere saber más, por eso el chisme es pecado. Por chismosos Adán y Eva terminaron afuera. Y usted sigue con el mismo vicio, hermano, arrepiéntase. Como que dimos un palazo fuerte, ¿sí? Uy, no lo esperaban. Volvamos acá porque me estoy tirando el sermón esta mañana. Oiga, hermano, salieron y entonces nosotros suponemos que esa caída del hombre fue un juego de niños. Pero lo que se nos escapa de nuestra cosmovisión es que el universo entero entró en una decadencia moral y pecaminosa de la cual nunca se pudo sobreponer. Todo lo que pasó en el mundo fue una afectación clara por el pecado, a nivel cósmico y a nivel crónico. A nivel cósmico, todos los problemas que empezaron a aparecer en la naturaleza, empezando por la autodestrucción, que fue un proceso que se despertó con el pecado. La tierra no se hizo para autodestruirse, pero se está autodestruyendo. Los fenómenos naturales, los problemas del calentamiento global y todos sus efectos, terremotos, maremotos, tormentas y todo lo que nosotros observamos que destruye la sana convivencia del hombre en el planeta Tierra. Todos los problemas cósmicos, los virus, las enfermedades, la aparición del desgaste de la naturaleza es producto del pecado. Dios no hizo un mundo con un ecosistema dañado. Dios no hizo un mundo sin equilibrio. Dios no hizo un mundo con esos males. Todo fue producto de la pecaminosidad humana, todo. Y a nivel crónico, pues el hombre entero se echó a perder.
Todo dentro de él se afectó. La palabra de Dios nos dice que no hubo en el hombre nada rescatable. El corazón se volvió engañoso y perverso más que todas las cosas. La mente con pensamientos de continuo al mal. Los ojos altivos, la lengua mentirosa. En la garganta teníamos veneno de áspide. Nuestras manos eran derramadoras de sangre. Los pies presurosos para correr al mal. Nos hicieron una tomografía espiritual y el resultado fue nefasto. Desde la coronilla de la cabeza hasta la planta del pie no hay en el cosa sana, todo es enfermedad, hinchazón y podrida llaga, y el resultado final está muerto en delitos y pecados. ¿Estábamos así o no? Y yo le recuerdo a esta iglesia que la muerte no es un estado, ¿cómo lo diríamos? Como estático. No, la muerte es un proceso de putrefacción progresiva, de descomposición continua. Y cuando fueron a mirar en qué nivel de muerte estábamos, no éramos un cadáver bonito ahí decorado con formol para el velorio. Éramos huesos secos en gran manera. O sea, ya estábamos en el último nivel, ya no había nada que hacer por nosotros. ¿Están conmigo? Eso es lo que describe Pablo en los Romanos capítulo 1, cuando empieza a mirar la decadencia en la que nosotros fuimos cayendo y cómo nos fueron entregando a un grado peor, hasta llegar a estar atestados de toda maldad, llenos de toda pecaminosidad. Hermano, era imposible salvarnos a nosotros. Y en esa situación tan caótica, tan terrible, en la peor situación de la raza humana, entonces recibimos la profecía más gloriosa que pudimos haber escuchado. Y es cuando Dios mismo a través del profeta dice: ¿qué hago yo aquí? Dice Jehová, si mi pueblo es tratado de esta manera y si el pecado ha crecido de esta forma, entonces háganme el favor y les dicen a los que están allá que mi pueblo sabrá mi nombre, porque yo mismo que hablo, he aquí estaré presente. Alguien aplaude al Dios que se hizo carne esta mañana. De manera milagrosa e inexplicable, Jesucristo entra en el mundo humano. Y entonces lo infinito se hace finito, lo eterno se hace mortal, lo espiritual se hace carne, lo invisible se hace visible. Él se mete en nuestro contexto, en nuestro mundo, en nuestra, ¿cómo se dice? Cuando se habla de pasar de un portal, dimensión, ¿cierto? En nuestra dimensión, sin precedentes, sin explicación. Yo quisiera decirle a esta iglesia que el verbo de Dios, el que en el principio hizo el universo entero, el todopoderoso, el absoluto, se metió en un vientre virgen y empezó a desarrollarse. Primero fue un embrión, luego fue un feto, luego fue un bebé formado. Se alimentó durante 9 meses por un cordón umbilical. Él nació rompiendo fuente. Hermano, la condescendencia de Dios es maravillosa. Usted se imagina el que en el principio, con un susurro de su voz, hizo el universo, ahora estaba balbuceando el lenguaje de los humanos, y todo por amor a nosotros, y todo por misericordia, y todo por pura gracia. Aprendiendo, hermano, Dios, porque estamos de acuerdo en aceptar que Jesucristo es Dios, de la cuna hasta la tumba. Él es Dios. Dios, la sabiduría, la excelsitud, la sublimidad, la perfección. Aprendiendo a decir papá y mamá. ¿Ah? No entiende, hermano. Porque nosotros nos tomamos el evangelio muy deportivamente y creemos que esto es un juego de niños. A Dios le costó cerrar su boca, someter sus atributos, limitar su accionar para ser alguien común y corriente, igual a nosotros. Nació como un niño, fue creciendo, adquiriendo sabiduría, se sentó en una escuela a aprender de otro, el que todo lo sabe. Aleluya, 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 aleluya. Por favor, entiéndalo. Jesucristo, hermanos, puede con todo. No me oyeron aquí. ¿Ustedes son pentecostales todavía?
Cristo puede con todo. Eso, con todo. Usted sabe qué es, hermano, el dejar un cielo donde todos lo adoran. Día y noche lo alaban, le dicen santo. En el cielo se respira santidad. El ambiente es perfección. No hay un ápice de maldad. No hay lugar para el pecado. No se dan cuenta que el diablo se imaginó ser Dios y no hubo una pelea, no hubo una discusión, no se encontraron en un lugar para un cruce de argumentos. El diablo pensó ser Dios, se abrió el cielo y fue arrojado por tierra. Allá no se admite la maldad, no se admite la sublevación, no hay lugar para de ninguna forma existir algo de pecaminosidad. Y Dios dejó ese lugar para meterse aquí donde las intenciones son pecaminosas, los sentimientos egoístas, las acciones malas, donde todo es pecado. El santo se aguantó entre nosotros los vejámenes, los atropellos, todo por amor a nosotros, para salvarnos, para darnos vida, para que hoy en Gaitán por 40 años haya una iglesia predicando el mensaje. Todo lo hizo él. Y fue creciendo. Y fueron viendo que era diferente. Sus palabras, su comportamiento, sus decisiones. Él es diferente. Yo quiero que usted entienda que él fue igual a nosotros en cuanto a composición. Ontológicamente definiendo a Cristo, era un ser humano completo, tal y como nosotros. Se puso emociones, se puso sentimientos, se puso intenciones, todo que no tiene como Dios, pero se lo puso para sentir como nosotros. Lloró, se cansó, tuvo hambre, todas las necesidades fisiológicas. Se limitó a todas las circunstancias de la vida, con una excepción enorme y mayúscula, con una diferencia enorme. Distanciado de nosotros, cósmicamente distinto a nosotros. ¿Sabe qué? Que aunque fue exactamente igual a nosotros, no hubo engaño en su boca, ni se halló maldad en su corazón. Y cuando Juan lo vio, gritó: he aquí el Cordero de Dios, el Santo, el Inmaculado, el Inocente, el Puro, que quita el pecado. Aplauda la santidad perfecta de Cristo. Aplauda la santidad inmaculada de Cristo. Aplauda la perfección. Lo es. Él es santo. Él es santo. Oiga, hermano, en el nombre de Jesús le recuerdo que nosotros no nos reunimos aquí para mirarnos nuestra santidad, para aplaudirnos nuestra belleza, nuestra buena vida cristiana, para reconocer. No nos reunimos aquí para eso. Nos reunimos aquí para observar la santidad de Él, para alabar y reconocer su santidad, y para a la luz de ella entender nuestra pecaminosidad. Hay hermanos a veces: hermano, tuve un sueño, me encontré con Dios, y lo cuentan con una alegría que yo me pregunto: ¿será que sí se encontró con Dios? ¿Será que sí ve a Dios en ese sueño? Porque todos los hombres en la Biblia que vieron a Dios no se levantaron contentos. Pregúntale a Isaías: ay de mí, que soy hombre muerto. Pregúntale a Ezequiel: estoy espantado y temblando. Pregúntale a Juan: caí como muerto. Bueno, ninguno estaba muy emocionado, que digamos, porque cuando tú estás frente a tanta santidad, lo primero que viene a tu mente es tu pecaminosidad, tu incapacidad moral para estar frente a Él. Se sienten abrumados, destruidos, hasta el fin. Hasta aquí llegué, este es mi fin. Qué bueno que esta iglesia entienda quién está aquí esta mañana. ¿Quién está aquí, hermano? ¿Quién se lleva los honores aquí? ¿De quién es la gloria aquí? ¿A quién le pertenece el reconocimiento aquí? ¿Quién tiene esta iglesia por 40 años aquí? No a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Y déjeme ir un poco adelante. Él hizo milagros, él sanó enfermos, él libertó endemoniados, levantó paralíticos, resucitó muertos. Gloria a Dios por todo. Pero él venía a otra cosa. Él tenía otro objetivo en su mente.
Y es así como llegamos al Calvario. Y en el Calvario suceden todas las doctrinas soteriológicas que nos dieron salvación y vida eterna. Recuerde que cuando Cristo llegó al Calvario se hizo el negocio de la vida. En el huerto del Edén hicimos el peor negocio, lo entregamos todo por nada. Pero en el Calvario nos lo devolvieron todo por entregar nada. En el Calvario Jesucristo hizo la transacción más maravillosa. ¿Sabe cómo se llama eso en teología? Una doble imputación que permitió una sustitución. Esa doble imputación era Cristo diciéndole al hombre: yo me llevo tu pecado, todo tu pecado, pasado, presente y futuro, me lo llevo conmigo para pagarlo a precio de sangre en la cruz, y a ti te voy a entregar mi justicia. Cuando quieras y por fe, tómala, que es para ti, vístete con ella, recíbela por gracia, gratuitamente te la doy. Amén. Yo le recuerdo a esta iglesia que Cristo no solo murió por nosotros, Él también vivió en nuestro lugar. Porque no hay un solo ser humano, ya lo dijo el salmista y lo repitió Pablo a los romanos, que haga el bien y nunca peque. No hay ni siquiera uno, no lo hay. Todos se desviaron, aún se hicieron como inútiles, inservibles para Dios, buenos para nada. Eso fue lo que nos hicimos nosotros, hermano. Yo no sé uno de qué se gloria, uno de qué se mofa. Hermano, yo le pido a los predicadores de aquí: prediquen la palabra. Pero uno, para hacer un púlpito de estos, hablar de testimonios personales cuando es tan malo, hablar de uno, su testimonio, hermano, usted puede haber salido del cartucho. Seguro, usted puede haber sido sicario de Pablo Escobar. Eso a nosotros que nos importa. Eso no salva a nadie. Vergüenza debería darle contar eso. Hable de Cristo, que la vida de Cristo sí produce salvación, justificación, restauración. Él sí puede. ¿Alguien me está entendiendo en esta mañana? Dele un aplauso a la vida perfecta de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Mira, hermano, y esa doble imputación generó la sustitución. Se lo voy a decir en términos lo más simples posibles. Usted y yo estábamos parados en la fila para la guillotina, y cuando nos tocó el turno, Cristo se coló en la fila y se metió adelante, y lo agarraron a Él. Este es. Pero se les olvidó algo. Lo vieron igualito al primer Adán. Ay, se parece, tiene los mismos rasgos fisionómicos, tiene el mismo comportamiento. No, este es el primer Adán, matémoslo. Pero cuando lo mataron se dieron cuenta que no era el primer Adán, era el postrer Adán, el espíritu vivificante, el Dios manifiesto. Amén. Amén. Nos sustituyeron, señores. Mire, donde no hubiera habido sustitución, no hay 40 años de celebración hoy. No la hay, no puede haber. Ay, iglesia, nos sustituyeron en la cruz del Calvario. Pero luego que Cristo fue allá a la cruz y empezó a sufrir los más terribles vejámenes, lo peor de las muertes, todo el improperio, fue el Cordero Inmaculado, herido severamente, maltratado a profundidad. Todo eso empezó a caer sobre Él, y Él, mientras estaba en esa cruz, empiezan a darse otros sucesos. Y aquí viene, hermanos, la expiación. Y la expiación nos enseña cuánto está lejos el oriente del occidente. Expiar, con el prefijo ex, sacar lejos, echar fuera, hizo alejar de nosotros nuestras rebeliones. El pecado no era un error como lo quieren ver algunos hoy. Ay, cometí una falla. Ay, es que me equivoqué. Ay, es que no hice lo que debía. Y errar es de humanos. El pecado es una mancha que se adhiere al hombre. El pecado es esa concupiscencia que no se puede separar de la naturaleza humana. El pecado es una condición que nos mantiene doblegados para no alcanzar la santidad perfecta de Dios. El pecado se metió en nosotros, pero Él lo tomó y lo arrancó, lo sacó y lo separó y lo tiró lejos. ¿Y sabe cómo dice la Biblia? Que lo metió al fondo del mar, dio media vuelta y nunca más se volvió a acordar de Él. Somos nueva criatura esta mañana. ¿Alguien se siente nueva criatura esta mañana? ¿Alguien se siente? Somos nuevos. Expiar
En la ceremonia de la expiación del Antiguo Testamento tomaban 2 corderos, a uno y los ponían frente al sacerdote y él oraba por ellos y se echaban suertes y escogían a uno para el sacrificio y escogían al otro para ponerle unas cintas rojas en sus cuernos que eran símbolos de sangre, y luego lo sacaban del campamento, y una de dos: o lo tiraban por un risco para que se despeñara y se matara, o lo entregaban al demonio del desierto, a Azazel, para que hiciera con él lo que quisiera. El otro cordero lo sacrificaban en el altar y lo quemaban por completo. Ese que sacaban era un símbolo del pecado saliendo del campamento, saliendo del pueblo, siendo quitado para la liberación. Hermano, Jesucristo fue tanto el cordero que quemaron en el altar como el cordero que salió con el pecado. Por eso el monte del Calvario estaba lejos de la ciudad. Era Dios sacando el pecado de nosotros. Hermano, no puede ser que esta iglesia todavía viva en pecado, todavía ande con la maldad, todavía esté acostumbrada a la fornicación, al adulterio, a la mentira, al daño entre nosotros. No puede ser, cuando Cristo sacó el pecado. Déjalo que salga de tu vida. Límpiate, purifícate, santifícate. Aleluya. Tiene que tener un efecto práctico ese Calvario en nosotros. Es que tiene que tenerlo. No podemos ser igual al mundo. ¿Qué sentido tiene encerrarnos aquí para salir a vivir igual a ellos? No se gaste entonces ese tiempo de estar sentado en una banca oyendo un predicador. Ahórrese eso. Pero si va a estar aquí, tómeselo en serio, porque valió la pena. ¿Cuántos creen que esa muerte valió la pena? En esa cruz nos reconciliaron. Éramos enemigos de Dios en malas obras, y Él, a través de justicia transicional, ¿recuerdan ese término que con el Tratado de Paz se hizo muy común? Justicia transicional. La justicia ordinaria decía: se muere. Bueno, ¿cómo salvar al hombre sin cometer prevaricato? Prevaricato es dar por inocente al culpable. La justicia divina exigía la muerte del pecador, pero la misericordia estaba dando una nueva oportunidad. ¿Cómo conciliar la misericordia con la justicia? ¿Cómo conciliar la gracia con la verdad? ¿Cómo evitar que Dios pasara por alto su propia legislación? Entonces Él establece un régimen de justicia transicional a través del cual el hombre puede acceder a la gracia con una sola acción: confesión. Venid luego y estemos a cuenta, dice Jehová. Si tus pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, y si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. El que confiesa sus pecados y se aparta, alcanza misericordia. Ven y cuéntame en qué has fallado. Yo tengo una oportunidad para ti. Y esa justicia transicional entonces nos va a dar unas penas menores para no someternos a la pena suprema, que era la muerte eterna. Pero entonces, para no morir allá, tenemos que morir aquí. O mueres al mundo o mueres para Dios. Pero tienes que vivir una muerte. Tienes que experimentar una muerte, que es la que explica Pablo a los Romanos capítulo 6. Y luego de esa reconciliación viene la propiciación. Hermano, ¿qué doctrina la propiciación? Porque la propiciación entonces nos enseña que alguien tenía que pagar, porque la ira de Dios se iba a derramar. Era inevitable sufrir el derramamiento de la ira divina, del juicio divino, de la justicia de Dios, purgando la pena del hombre. Y entonces, cuando la ira de Dios, yo le recuerdo a esta iglesia que la gran tribulación debió haber ocurrido hace 2000 años, porque la Biblia es clara en decirnos que en el cumplimiento de los tiempos, dicho de otra manera, en el límite de la profecía, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para librar de la muerte a los que creyesen en Él. Cuando ya se iba a derramar la gran tribulación, adivinen qué pasó: unos brazos humildes se abrieron en la trágica cruz del Calvario. El cielo se oscureció, los nubarrones, todo se hizo de noche en pleno día.
Y claro, los judíos sabían eso que significaba. Todos los profetas del Antiguo Testamento hablaron de ese día. Viene el día de Jehová, grande y temible, día de oscuridad y no de luz, día de tinieblas y no de resplandor. Ellos sabían que era lo que estaba pasando. Y en medio de los truenos, y en medio de la oscuridad, y en medio de toda lo apesadumbrado de ese día, y en medio de todo lo que estaba pasando, entonces el Señor exclama con voz en cuello: ay, cuando Cristo estaba en el Getsemaní, permítame, me devuelvo un poco, y él dice: si es posible, pasa de mí esta copa. Él no estaba hablando del látigo romano, ni de la corona de espina, ni de los clavos que lo pondrían en la cruz, ni del maltrato de las personas con sus injurias, sus calumnias. Él estaba refiriéndose al momento en que la ira de Dios caería sobre él. Esa era la copa que él no quería beber, y por eso en la cruz él grita: Padre, ¿por qué me has abandonado? Porque la santidad, la perfección, la justicia, el amor, la gracia, la bondad de Dios se alejaron del Hijo, para que la ira, el juicio divino y la justicia perfecta cayeran sobre él, y nuestro pecado fuera purgado en la cruz. Iglesia, Cristo no solo murió por la culpa, también murió por la pena. Nosotros no somos católicos. Nosotros no creemos que tienen que sacarnos de un purgatorio. No, Cristo murió para pagar la culpabilidad y pagar la pena de esa culpabilidad. Para esta iglesia no hay infierno. Alégrese. Para esta iglesia no hay condenación. Para esta iglesia ni siquiera habrá gran tribulación. Si la gran tribulación empieza mañana, prepárese, porque nos vamos hoy. Apláudalo fuerte en esta mañana. Apláudalo fuerte en esta mañana. Apláudalo. Aleluya. Aleluya. ¿Usted me regala unos minutos más? Amén. Mire, hermanos, en esa cruz nos propiciaron. La ira de Dios cayó sobre Cristo para que nosotros fuéramos liberados. Pero en esa cruz también nos redimieron. Todos nosotros estábamos encarcelados en prisiones eternas, y la Biblia dice que el diablo se burlaba de nosotros y a sus presos nunca abrió la cárcel. Pero cuando Cristo murió, le quitó las llaves. Cristo se paró tumba por tumba donde estaban estos cadáveres, y abrió una a una la puerta, y desde afuera nos dijo: salgan, ya son libres. Y cuando oímos esa voz en la palabra, ese poder del Espíritu Santo, y Él os dio vida cuando estabais muertos. Su palabra, su palabra. Amén. La buena obra. ¿Y cómo empezó esa buena obra en nosotros? Yo le recuerdo a esta iglesia que bíblicamente nuestra composición original es polvo. Y no sé si lo ha pensado o no, pero yo se lo voy a ayudar a pensar. El polvo no constituye materia prima de nada. No se utiliza polvo para construir y hacer nada. No se comercializa el polvo. No hay oferta y demanda sobre el polvo. No sirve sino para dar gripa y alergias. No sirve sino para dañar la buena vestimenta. Nos pasamos la vida sacando el polvo de la ropa, de los enseres de la casa, del piso, de todo lado. No queremos empolvarnos, no queremos tocar el polvo. Todos rechazamos el polvo. El único que se enamoró del polvo y compró polvo a precio de sangre, y vino y conquistó el polvo para constituir con ese polvo una de las iglesias, o la iglesia más hermosa, más preciosa. La novia suya para siempre fue Jesucristo de Nazaret. Bendito Dios que compró polvo. ¿A dónde está ese polvo que lo aplaude? ¿A dónde está ese polvo que lo adora? ¿A dónde está ese polvo que lo reconoce? ¿A dónde está ese polvo esta mañana? Somos polvo. Hermano, ¿a quién se le ocurre guardar un tesoro como lo guardó Cristo?
Uno busca una caja fuerte, uno busca un banco, uno busca un lugar seguro. Cristo buscó barro. Tenemos este tesoro en vasos de barro, porque ninguno cuida el tesoro. El tesoro nos cuida a nosotros. El tesoro nos protege a nosotros, para que la excelencia y el poder no sea de los 40 años de la IPUC en Gaitán, no sea del edificio tan bonito que tienen, no sea de los pastores que han pasado por aquí, no sea de los líderes que tiene esta iglesia, no sea del todo el andamiaje que les permite realizar estos cultos tan bonitos, para que la excelencia y el poder sea de Dios y no de nosotros. Aleluya. Y quiero terminar esta mañana con la última frase: la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Indaraba tocamba tandas tabaca. Ama busque tus caras. Aleluya. Aleluya. Cristo murió y lo enterraron y lo sepultaron y lo dejaron allá. Pero al tercer día, como que hubo una reunión al tercer día. Déjeme figurarlo así: la muerte, el sepulcro y el diablo. ¿Qué hacemos con este caballero que se nos murió aquí? Y el sepulcro le dice a la muerte y al diablo: ya no puedo aguantarlo más. La Biblia dice que él aguijoneó el sepulcro. ¿Sabe qué significa hacer el aguijón? Que le chuzó el vientre, y eso produce ganas de trasbocar. Le aguijoneó el vientre y no podía aguantarlo. Parecía devolvérsele. No puedo con él. No puedo, no me dan las fuerzas para sostenerlo. Y la muerte, yo tenía que matarlo. Hacerlo pecar era del diablo, porque una persona, para que se muera y se quede muerta, tiene que haber pecado en vida. Pero Cristo no pecó. No pecó. No pecó. Y como no pudo, ay, mientras estaban en la discusión, adivinen quién atravesó los lienzos. Y mientras se movía la piedra, él le dijo a la muerte: préstame tus llaves, y sepulcro, préstame las tuyas. Y con un tono burlesco: hey muerte, llegó tu muerte. Sepulcro, yo soy tu aguijón. Se levantó. Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive, Cristo vive. Ponte de pie y aplaude al que vive, al que vive, al que vive por los siglos. Oiga, hermano, pero escúchame esto: Cristo se levantó, Cristo resucitó. Grite amén. Cristo resucitó. Cristo resucitó. Pero subió al cielo, se fue de la vista de sus discípulos. Y el ángel que le tocó la puerta, la portería ese día, miró que venía alguien subiendo y gritó con voz en cuello: abran las puertas y levanten las cabezas, porque va a entrar el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria?, preguntó alguien. ¿Quién es ese hombre común y corriente? ¿Quién es ese ser humano sencillo? ¿Quién es él? Ah, ¿tú no sabes? Él es Jehová de los ejércitos. Él es el poderoso en batalla. Él es el vencedor del Gólgota. Él es Jesucristo, el Rey. ¿Cuántos creen que ese Rey está aquí? Pero ¿saben algo?
Ya voy a terminar aquí. Ese rey ascendió y se sentó en el trono. Pero escúchame, es como si usted va a una casa y lo golpean y le escupen el rostro y le dan puntapié y lo tiran afuera. Y cuando usted se va, usted dice: yo por allá no vuelvo. Pero de pronto se le quedaron las llaves del carro, de la casa, de la moto. Tiene que volver por ellas. A Cristo aquí lo tratamos muy mal, lo vituperamos, lo maltratamos y lo matamos. Pero Él subió al trono. Él se sentó en el único trono, porque no hay sino un único trono. No hay más, no lo busque que no lo hay. Y se sentó en ese único trono. Pero cuando se metió la mano al bolsillo, aquí se le quedó la iglesia, la amada de su corazón, la niña de sus ojos. ¿Sabe qué le quiero decir? Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene, Cristo viene.